Tenemos dos tipos de ondas. Las ondas lentas, correcto, que son solamente cambios pequeños o cambios lentos del potencial de membrana en reposo. O sea, no son potenciales de acción con respecto a la actividad eléctrica que tiene nuestro músculo liso, correcto. Vamos a ver las ondas lentas y los potenciales en espiga. No se olviden, las ondas lentas no generan potenciales de acción, correcto. Son solamente cambios pequeños o cambios lentos del potencial de membrana de reposo, correcto. No tienen la fuerza para llegar al umbral de excitación y así generar un potencial de acción. Potenciales en espiga sí son verdaderos potenciales de acción, correcto. Estos van a ser los causales de la contracción de nuestro músculo liso, correcto. Acá está nuestro umbral de excitación, ¿se acuerdan? Si le damos a esto, se abren todos los canales y se genera la entrada masiva de sodio y se genera el potencial de acción, correcto. Muy bien, se dan cuenta que las ondas lentas no llegan hasta generar un potencial de acción, solamente sensibilizan nuestra membrana para facilitarle después a estos potenciales en espiga. Con respecto a la estimulación del potencial de acción, tenemos factores que estimulan y factores que inhiben. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático va a inhibir o va a dificultar la generación del potencial de acción, ¿correcto? Entonces no se va a contraer nuestro músculo liso intestinal. Si estimulamos el sistema parasimpático, sin embargo, sí se va a contraer nuestro músculo liso, se va a estimular el músculo liso, se va a contraer, va a aumentar el peristaltismo, ¿entienden? Muy bien, sistema parasimpático entonces es excitador, nivel del músculo liso, gastrointestinal, y el sistema simpático es inhibidor. Sistema nervioso entérico, vamos a encontrar dos plexos, el de Auerbach y el de Meissner. El plexo de Auerbach más bien se caracteriza por los movimientos o controla los movimientos gastrointestinales, y el plexo de Meissner más bien es para la secreción glandular. ¿Correcto? Secreción y flujo sanguíneo. Auerbach y Meissner. El plexo de Meissner se encuentra en la submucosa. Con la submucosa, principalmente encargado de la secreción, absorción y contracción del músculo submucoso. Solo el músculo submucoso, muscularis mucosae, ¿se acuerdan? Y Auerbach es el más externo, más bien para los músculos, para el músculo liso en sí, ¿correcto? Aumentar la intensidad de las contracciones, acelera las contracciones, la velocidad de conducción, inhibe el esfínter pilórico y la válvula iliocecal. Funciones del plexo de Auerbach. Acá tenemos tres reflejos importantes: el reflejo gastrocólico, el reflejo enterogástrico y el reflejo cólico ileal.
¿correcto? Reflejo gastrocólico va a estimular la evacuación del colon, o sea, la defecación. El reflejo enterogástrico va a inhibir tanto la motilidad como la secreción gástrica. Y el reflejo cólico-ileal va, su nombre ya dice cólico-ileal, va a inhibir el vaciamiento del ileón al colon, ¿correcto? Esto a nivel de la válvula ileocecal. Y las principales hormonas también, funciones tenemos que saber, la función de la gastrina, yo creo que hay otra clase, pero esto es resumiendo bastante, la colecistocinina, función, creo que hay otros la secretina, función, este cuadro acá, este cuadro acá. Acá está todito resumido las hormonas. La gastrina, la CCK, la secretina, el pectín inhibidor gástrico y la motilina. ¿Correcto? ¿Dónde se secretan sus acciones? ¿Y cuáles son los estímulos necesarios para que se secreten estas hormonas? ¿Correcto? Muy bien este cuadro. La deglución va a contar de dos fases. ¿Correcto? Una fase voluntaria y una fase involuntaria. La fase involuntaria es la fase oral y la fase involuntaria tenemos a su vez la fase faríngea y la esofágica nuevamente. ¿Qué ocurre a nivel de la fase faríngea? Pues bien, cuando el bolo alimenticio llega y estimula un epitelio especializado que se encuentra a este nivel, específicamente en la entrada de la faringe más o menos, correcto, va a desencadenar una serie de reflejos. ¿Y cuáles son esos reflejos desencadenados en la fase faríngea? El paladar blando sufre o experimenta una atracción superior para impedir que el alimento pase hacia la nariz, hacia las fosas nasales. Cierra las zonas. Los pliegues palatofaringeos se acercan unos a otros. ¿Para qué? Para que no pase objetos de gran tamaño hacia la faringe, sino vamos a atragantarnos. ¿Correcto? Solamente permite el paso de objetos pequeños. Las cuerdas vocales se aproximan entre sí. ¿Para qué? Para que el alimento no pase hacia la tráquea. El esfínter esofágico superior se relaja para que pase el alimento hacia el esófago y se contraen los músculos de la faringe. ¿Correcto? Generan las ondas peristálticas para enviar el bolo alimenticio hacia el esófago. Esos son los reflejos de la fase faríngea. Perfecto.
Función de la válvula ileocecal, como toda válvula, su función va a ser evitar el flujo o el retroceso del contenido fecal, ¿correcto? Del colon hacia el intestino delgado o hacia el ileón, ¿correcto? El colon también tiene unas funciones, no tan importantes como el intestino delgado, pero también importantísimos. Promueve también en la parte proximal al menos la absorción todavía de agua y la parte distal el almacenamiento de la materia fecal. Funciones principales. La importancia de la secreción de moco a nivel de todo el aparato gastrointestinal por sus propiedades. Su propiedad adherente, lubricante, filante, resistente y amortiguador. ¿Correcto? Perfecto. La saliva va a contener una secreción mixta, serosa y mucosa. Con respecto a la secreción serosa de la saliva, va a contener una enzima, que es la tialina, una alfa-amilasa cuya función es degradar los almidones. ¿Se acuerdan? Eh, con respecto a las glándulas y con respecto a sus secreciones, tenemos la parótida, que es netamente serosa, la sublingual y submandibular, que es mixta, secreción mucosa y serosa, ¿correcto? Y las glándulas menores, que son netamente mucosas, ¿correcto? Secreción serosa
secreción de la alfa-amilasa tialina, secreción mucosa de la mucina, ¿correcto? Bastante largo nuestra clase. Con respecto a las glándulas, tanto gástricas como pilóricas, tenemos que ver los tipos de células que se encuentran cada una de ellas y su secreción específica, ¿correcto? Por ejemplo, si yo les pregunto, la somatostatina es secretada por las células D, verdadero. Si yo le pregunto, el ácido clorhídrico es secretado por las células, el ácido clorhídrico es secretado por las células pépticas, es falso. O si le pregunto, el ácido clorhídrico es secretado por las células principales, es falso. ¿Entiendes? Es secretado por las células parietales u oxínticas, por ejemplo. ¿Entiendes? Esto sí. ¿Cuáles son los factores que favorecen a la formación de la gastritis o que van a dañar la barrera mucosa gástrica? Estos son los factores. Correcto. Normalmente las personas que consumen mucho alcohol, que fuman o que consumen muchos AINES, siempre tienen su gastritis ya instaurada. Siempre están tomando su omeprazol, su antiácido. Correcto. Muy bien. Existen tres fases de secreción gástrica. La fase cefálica corresponde al 30%, la fase gástrica corresponde al 60% y la fase intestinal corresponde a un poquito nada más, un 10% más o menos. La fase gástrica es cuando el alimento llega al estómago y se distiende nuestro estómago. Cuando hay una distensión gástrica, se promueve la activación de las proteínas de las células G para que liberen gastrina. ¿Correcto? Muy bien. Y también se activan reflejos, tanto vagales como el sistema nervioso entérico. ¿Para qué? Para la liberación de acetilcolina. Perfecto. Entonces, tanto la célula G a través de la liberación de la gastrina como la acetilcolina van a promover la liberación de ácido clorhídrico. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo? Estimulándole a las células oxínticas. ¿Quién promueve la liberación de ácido clorhídrico? Las células oxínticas. Pero ¿quién le estimula a las células oxínticas? Le estimula el parasimpático, le estimula la gastrina, que fue secretada por la célula C, y también le estimula la histamina, que fue secretada por las células enterocromafines like. ¿Correcto?
Las células acinares del páncreas secretan las enzimas digestivas y las células ductales secretan bicarbonato y agua. ¿Correcto? Entonces las células acinares van a secretar enzimas digestivas, como dijimos. ¿Cuáles son las enzimas digestivas? Son las proteasas, las amilasas, las lipasas. Proteasas para degradar proteínas. Amilasas para degradar hidrato de carbono. Lipasa para degradar grasas. Fácil. La función de la bilis, podemos, también cursor, podemos dividir en dos funciones principales. La digestión y absorción de grasas y también que sirve como medida de excreción de productos de desechos. La bilis, función, digestión y absorción de grasas y medio de excreción de productos de desechos. Composición de la bilis: colesterol, ácidos grasos, bilirrubina como producto de desechos, también algunos iones. Estímulos para el vaciamiento vesicular: la colecistocinina y la acetilcolina. El estímulo más potente es la CCK. ¿Cuándo se libera CCK? Se libera cuando se consume alimentos ricos en grasa principalmente. Con respecto a las sales biliares, su función va a ser emulsificadora, ¿se acuerdan? O detergente, como quieran llamarle, para las partículas grasas, y también la formación de micelas para el transporte posterior. Función de las glándulas de Brunner: secretar moco. Las células caliciformes, ya saben ya luego que es su función, secretar moco. Con respecto a los enterocitos, estos enterocitos dependen.
Si son enterocitos de las criptas, van a secretar agua y electrolitos. Pero si son enterocitos que se encuentran en las vellosidades, van a reabsorber agua y electrolitos, dependiendo de dónde se encuentren. ¿Correcto? Los enterocitos que se encuentran a nivel del intestino delgado van a secretar tres tipos de enzimas: la lactasa, sacarasa, maltasa, la dextrinasa, ¿correcto? Para la degradación o la conversión de disacáridos en monosacáridos, ¿correcto? Para poder absorber estos monosacáridos posteriormente. ¿Recuerdan? Los almidones empiezan a degradarse con la saliva, luego pasa al estómago, al intestino delgado, donde se secreta la alfa-amilasa pancreática, que continúa su digestión, ¿correcto? Y de esa forma tenemos disacáridos y algunos polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa. Estos disacáridos, a su vez, van a ser convertidos en monosacáridos. ¿Mediante quién? Mediante estas enzimas secretadas por los enterocitos. Acá tenemos la sacarasa, maltasa, lactasa y alfa-dextrinasa que dijimos recién. Perfecto. Si tenemos la maltosa, por ejemplo, es un polímero de 2 glucosas. Si se fijan, la maltosa, que es un disacárido, cuando actúa sobre la maltasa o la alfa-dextrinasa, va a degradar este disacárido en 2 monosacáridos, o sea, en 2 moléculas de glucosa. Cuando la lactosa actúa sobre, o sea, cuando el disacárido es la lactosa, va a actuar la lactasa. La lactasa va a convertir en una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Galactosa más glucosa. Y si es la sacarosa, nuestro disacárido, correcto, el que va a actuar sobre él va a ser la sacarasa y va a convertir en 2 monosacáridos. Uno va a ser la fructosa y otro va a ser la glucosa. Cabe recalcar esto. La bilis se une a las grasas y causa su emulsión, o sea, reduce de tamaño, divide a las grasas de gran tamaño en partículas de menor tamaño. ¿Para qué? Para aumentar su superficie expuesta. ¿A quién? Al ataque de las lipasas.
¿Qué sería la ósmosis? Un regalito para ustedes. Movimiento o difusión de solvente o de agua, ¿correcto? De una zona de menor concentración, que hay menos concentración, a una zona de mayor concentración. Perfecto. Muy bien. Un poco. A ver, un poco. Perfecto. A ver un poco si hay una duda. Ixi, em que parte que você falou, Denise, para voltar 3 slides? Era para falar em voz alta. Ah, tranquilo, profe, sin problema. Que tô, Está en libre. tudo que eu marquei é para vocês lerem, tá bem? O exame de vocês não vai sair de onde eu marquei, tá bem? Muy bien, dale, gracias. É bastante extenso o conteúdo, já viram? Espero que nem passando rápido, apenas chegamos em 2 horas, então espero que dê uma leitura com tempo, tá bem? Não deixem para a última hora, que é muito largo, não para o exame, né? Para vocês mesmo. Então, da minha parte é tudo. Quem quer gabaritar, já tem tudo para gabaritar agora, tá bom? Um abraço para vocês e qualquer dúvida, estamos aí, é só falar, tá bom?